Buenas tardes a todos. Vamos a ver brevemente la significación de dos personajes de la etapa final de la República Romana que fueron determinantes para el desarrollo de los acontecimientos posteriores a ellos. Se trata de Cayo Mario y de Lucio Cornelio Sila. El primero de ellos, Cayo Mario, nació en Arpino, al igual que Cicerón, a mediados del siglo II a.C., momento en el que la República Romana comenzaba a tambalearse no militarmente, pero sí políticamente. Militarmente, Roma se encontraba en un momento de expansión incomparable. Tras la Segunda Guerra Púnica se expandía por el Mediterráneo, por Hispania, por Grecia y por Asia, pero esta expansión también favorecía la llegada de una serie de influencias culturales que afectaron de modo definitivo a la estructura política romana y en consecuencia a la del Estado. En el aspecto interno, en la década de los 40 y de los 30, Roma se vio obligada a hacer frente a la primera gran crisis política, la provocada por la actuación de dos tribunos de la plebe, los hermanos Graco. La consecuencia fue que la tradicional lucha entre patricios y plebeyos desapareció, cediendo el paso a otra más radical que es la que se produjo entre los ricos, los optimates, y los pobres, los populares. La sociedad, hasta ese momento unitaria, quedó dividida en dos partes. De este concepto, el de pars, procede nuestra palabra partido con connotaciones políticas. En esta época, nuestras principales fuentes de información, sobre todo, nos van a proporcionar datos de los conflictos militares, y será uno de ellos, el de la guerra de Numidia, precisamente el que lanzará al primer plano de la vida política a Cayo Mario. Protegido de Cecilio Metelo, quien le guió en su ascenso político, y en contra de la opinión de su protector, Cayo Mario decidió presentarse al consulado del año 108 a.C., algo que les enemistó para siempre. Durante el consulado, conocedor de las deficiencias que presentaba el ejército romano, se volcó para llevar a cabo una profunda reforma militar del ejército que tendría consecuencias devastadoras para la República en los años sucesivos. Hasta ese momento, el ejército romano había tenido un carácter ciudadano, basado en la reforma censitaria de Servio Tulio, en el que la capacidad económica de cada uno era determinante, pues ellos mismos debían proporcionarse la panoplia militar. En este ejército, las clases más bajas apenas iban armadas. Alguna de ellas solamente podía combatir con palos y con piedras. Además, los soldados no recibían ninguna retribución económica, más bien al contrario. Muchos perdían sus negocios o sus granjas al no poder atenderlos mientras estaban sirviendo en el ejército. Mario decidió cambiar todo esto y ofreció a estas masas populares empobrecidas la posibilidad de formar parte del ejército a cambio de un salario. En adelante, el Estado les proporcionaría la panoplia militar y formarían parte del ejército a tiempo completo. Ya no se disolverían las legiones cuando acababa la campaña militar, sino que éstas estarían formadas permanentemente y en adelante el ejército cambiaría sus fidelidades. El Estado pasó a segundo término y los soldados eran, ante todo, fieles a sus comandantes, del que recibían la soldada y la parte del botín que les correspondía. También se dieron cambios importantes en el armamento. Con un ejército reformado, Mario desembarcó en Numidia en el año 107 a.C. para hacerse cargo de la guerra, y con él iba, en calidad de cuestor, nuestro segundo personaje, Lucio Cornelio Sila, sobre el que volveremos más adelante. De la guerra Mario salió victorioso, aunque el artífice de la victoria fue Sila. Así se ocupó él mismo de divulgarlo, lo que provocaría en definitiva la enemistad entre ambos.
La guerra contra cimbrios y teutones acabó de encumbrar a Mario, con 5 consulados consecutivos, lo que, como todos saben, iba en contra de la ley, pues para repetir en el consulado debían pasar al menos 10 años. Cayo Mario fue un magnífico militar, pero un mediocre político, y como político fue incapaz de realizar una carrera brillante. En los últimos años de su vida se enfrentó abiertamente a un ascendente Sila, provocando la que se puede considerar la primera de las guerras civiles que asolaron Roma a lo largo del siglo I.